5 relatos sacados de la basura. 5 historias contadas en orden descendente. Te llevaremos a lo largo de estas experiencias reales de terror, una por una hasta llegar a la más espantosa. En los comentarios espero tu propia lista. ¿Cuál te parece que debería ser el número 1? Y si tienes alguna historia que contar, te invito a que la compartas en nuestro correo conejonegroteobserva@gmail.com. No te quitaré más el tiempo. Ahora sí, que venga la oscuridad. Si supieras la clase de cosas que la gente tira a la basura. 5. Bolsa de basura. A los 16 años me ofrecí a recoger la basura de los departamentos de las unidades de mi calle. 10 departamentos por edificio, 6 edificios por unidad, y en esa calle había 3 unidades. De a 10 pesos diarios me salían bastante bien las cuentas. Recuerdo que al principio no me atrevía a hurgar entre la basura, solo se la echaba al camión. A ellos les tenía que pagar diariamente para que se llevaran todo lo que yo recolectaba. Es cierto que la gente tira a la basura cosas valiosas, pero no la gente de estos edificios. Ellos solo desperdician comida. La mayoría no tienen tiempo ni para sacar la basura. En la noche yo se las juntaba y por la mañana se la entregaba al camión. Aquella ocasión me ganó la medianoche recogiendo las bolsas del último edificio. Ya era muy tarde para tocarles la puerta. Les cobraría hasta el día siguiente, si es que no se me olvidaba. Estaba apurado. Las luces de los corredores y de las escaleras ya estaban apagadas. Las luces de los reflectores de los jardines iluminaban un poco las paredes de la escalera. Bajé con 7 bolsas, se me resbalaban de las manos. No iba viendo dónde pisaba, y más bien bajaba recordando la cantidad de escalones por piso. Cuando llegué a la planta baja, salí del edificio. Me detuve y bajé las bolsas. Descansé un poco. Una de esas bolsas se abrió y su contenido se mostró gracias a la luz de una lámpara. Juro que vi algo resplandecer entre los cartones vacíos de leche. Sacudí un poco la bolsa para encontrar aquello que había llamado mi atención. Tomé uno de los envases y con él moví el contenido de la bolsa. Apareció otro destello dorado. Inmediatamente imaginé que alguien había echado su reloj a la basura. Tal vez era una cadenita. Metí la mano, palpé la basura. Sentí polvo, tierra, migajas tal vez, pedazos de papel, grasosas bolsas de plástico. Con el brazo dentro de la bolsa, seguí buscando al fondo. De pronto, una extraña sensación apareció al tacto, y luego un par de dedos fríos tocaron el dorso de mi mano. Por acto reflejo, saqué la mano de la bolsa, me asomé al interior y justo vi al fondo la cadenita. Era dorada y tenía un prominente dije. Metí la mano nuevamente, pero antes de tocar con los dedos la cadena, una mano agarró mi mano. Era una mano grande y fría. Me apretó muy fuerte. El susto me hizo gritar. Pude sacar la mano, pero no inmediatamente. Estaba sudando. Las piernas me temblaban. La boca se me secó. Miré hacia arriba. Se encendieron las luces en el 5º piso, en el departamento que precisamente me dio esa bolsa.
Me quedé mirando hacia la ventana, pero nadie se asomó, ni siquiera las sombras. La luz se apagó segundos después. Con bastantes nervios, cerré esa bolsa de basura, tomé las demás entre mis dedos y las llevé hasta el final del estacionamiento. Tan pronto como las dejé, regresé corriendo a mi casa. En la piel aún tenía la horrible sensación de los dedos de aquella mano apretándome con fuerza. Por la mañana regresé al estacionamiento. El camión llegaba muy temprano a esa calle. Aventé todas las bolsas al interior del camión y esperé un poco. No recuerdo ver a nadie más saliendo de su casa a tirar la basura. En verdad era muy temprano. Los trabajadores del camión de basura separan todos los desechos antes de llevarlos al depósito. Al día siguiente, uno de los trabajadores se me acercó y me encaminó hacia el estacionamiento de la unidad habitacional. Me tomó del hombro y me hizo una pregunta. ¿Quién crees que haya sido?, me dijo mientras miraba hacia los edificios. No tenía la seguridad de qué me estaba hablando aquel hombre. Entonces me dijo que ellos encontraron dentro de las bolsas de basura una mano, una asquerosa mano en estado de descomposición. La dejaron en su sitio, no la reportaron a la policía y escondida entre la demás basura, la entregaron al depósito. 4. El regreso. En diciembre cumpliríamos 19 años sin hablarnos. Yo fui el que le dejé de hablar, y en 19 años ese odio no hizo más que crecer. Por eso cuando me avisaron que mi hermano había fallecido, no me sorprendió en lo absoluto. Pensé que cuando trajeran el cuerpo me sentiría arrepentido. Tal vez me derrumbaría ahí mismo, pero no fue así. Junto con el cuerpo, trajeron también sus pertenencias. Cajas con ropa, maletas, documentos, una radio, una bicicleta, un revólver, zapatos, una caja con herramienta y otras cosas sin clasificar. Entre todo ese montón de cosas había un estuche dorado con una dentadura. Parecía que mi hermano se acababa de mudar a mi casa. Velaron su cuerpo ahí mismo, decisión que tomaron arbitrariamente mis otros hermanos. Cuando terminó todo, se llevaron el cuerpo y todos se fueron de mi casa. Fue entonces que me puse a pensar en sus pertenencias. Estuve a punto de llamarle a mis otros hermanos para que se las repartieran, pero sinceramente no tenía ganas de verlos. Saqué en bolsas las cosas, las puse sobre la banqueta, en donde el camión de la basura pasaría a recogerla el día siguiente por la mañana. Sobre todo el montón dejé un billete para el recolector, porque sí eran bastantes bolsas. Regresé a casa y me eché a dormir. Estaba exhausto. Por la mañana escuché que el camión pasó. Hizo una larga pausa para recoger todo lo que le había dejado. Cuando me asomé a mediodía, la banqueta estaba limpia. Suspiré profundamente y entonces sentí el remordimiento. Caí en cuentas de que a partir de ese momento ya no sabría nunca más de mi hermano. Lo había sacado por completo de mi vida. El arrepentimiento es uno de los peores sentimientos. Toda la semana siguiente estuve pensando en lo que había hecho. Había noches en que no podía conciliar el sueño. Un lunes después, al bajar de la recámara a la sala,
Encontré la puerta de la casa abierta, pero eso no era todo. Las cosas de mi hermano estaban de vuelta. Las cajas, la ropa, la bicicleta, todo. Cerré la puerta y miré el montón de cosas. Estaba conmocionado y confundido. También estaba asustado. Revisé la casa cuidadosamente, esperando que hubiera alguien dentro. No sabía qué hacer con las cosas. Las metí en el estudio en la planta baja. Todo ese día y hasta la noche estuve callado, poniendo atención en los sonidos en mis alrededores, esperando enterarme en cualquier momento qué había pasado y cómo había pasado. Cuando regresé a la habitación, sobre la cama, encontré la cajita de metal con la dentadura de mi hermano. Me causó repulsión y asco. La tomé con la punta de los dedos y la deposité en el cesto de basura. Esa noche el ambiente en la casa se sintió muy frío. Afuera el aire estaba templado, no hacía frío ni calor, pero en el interior de pronto se percibían heladas corrientes de aire. Me fui a dormir y no hubo novedad en toda la madrugada. A mí se me olvidó que había tirado la cajita con la dentadura al bote y eventualmente terminó en el camión de la basura. No pensé en ello durante unos días hasta que una madrugada, cuando salí de la recámara y fui al baño, encontré en el lavabo la dentadura hecha pedazos y los dientes de porcelana llenos de tierra. La cajita no estaba por ningún lado. Los dejé ahí toda la madrugada y al día siguiente los eché en una bolsa y los guardé en una de las cajas de cosas. En la casa había llegado a vivir una presencia desde el momento en que trajeron esas cosas. Me costó trabajo convencerme de que era él, porque prácticamente pasaron 19 años en los que no supe nada de mi hermano y hasta llegué a olvidar cómo era él, cómo era su humor, cómo se sentía estar cerca de él. En realidad había alguien en la casa y no sabía si era mi hermano. El ambiente ya no se sentía como antes, pero yo no sabía qué hacer. Solo se me ocurrió aprender a vivir con eso. Pasaron los meses y una tarde me di cuenta de que las cosas guardadas en el estudio, poco a poco a alguien les había encontrado lugar en toda la casa. 3. El camión de volteo. Nos mandaron a recoger un tiradero a media calle. Después de varias quejas por teléfono, la jefa de departamento mandó cuadrillas a levantar el tiradero. Había costales con cascajo, muebles, escombro, animales muertos. Ya empezaba a abundar la fauna nociva. Por las noches salían las ratas y con la basura hacían festín. Perros callejeros, moscas, cucarachas. La situación estaba insostenible para los vecinos de esa calle. Las cuadrillas llegaron, trajeron una excavadora y lanzaron todo el desperdicio en 2 camiones de volteo. Al parecer faltaría un tercer camión para otro tiradero que había a un par de cuadras. Me mandaron solo a vaciar el camión. Eran las 6 de la tarde cuando arranqué rumbo al tiradero. Traía permiso firmado para que me recibieran la carga. Antes del depósito hay un deportivo. Es en una calle muy larga. Del lado derecho, al otro lado de las rejas se ve la pista de atletismo. Está rodeada de altos árboles. Nadie la estaba ocupando en ese momento. Del otro lado había una extensa hilera de casas.
Entre los carriles de ida y vuelta, un camellón con más altos árboles, y en esa calle no había ni un alma, ningún coche, ningún transeúnte, nadie asomado por la puerta o la ventana de su casa. La tarde comenzó a morir y poco antes de que oscureciera por completo, se encendieron las luminarias. El camión iba bastante pesado y por lo mismo yo venía conduciendo despacio. No tenía en aquel entonces tanta experiencia manejando vehículos pesados. En un momento, algo golpeó la caja, como si con una piedra hubieran azotado las láminas de acero. Me detuve. Pensé inmediatamente que el cascajo se venía saliendo y alguien me estaba tratando de avisar. Bajé del camión y le di la vuelta, lo inspeccioné. No vi a nadie y el camión venía intacto, ningún rastro en el camino. Subí al camión, lo encendí y arranqué. El golpe apareció a los pocos segundos. Era un golpe que al escucharlo nuevamente parecía venir del interior de la caja, de entre todo el escombro o lo que sea que hayan echado al camión. La segunda vez ya no me detuve, hasta pisé un poco más el acelerador. Los golpes se volvieron más fuertes. No estaba muy lejos del tiradero, pero cuando di la vuelta en la esquina y a una cuadra vi la entrada del depósito, los golpes se detuvieron. ¿Algún compañero habría quedado atrapado en el escombro? Era una pregunta tonta, pero si no era eso, entonces ¿qué era? Llegué al depósito, registré mi vehículo, me asignaron un área para descargar. Entonces ya era de noche. Solo un par de reflectores iluminaban un poco los montículos de desecho. En un solo lugar confluían toda clase de olores, todas las texturas en el suelo, charcos grises, bolsas con comida echándose a perder. Cuando descargué el camión, salió y lo vi. No sé cómo es que el operador de la excavadora no lo vio antes. Era un ataúd aplastado y partido por la mitad. Del interior salía tierra, hojas y huesos con trozos de podrida carne. Con que eso era lo que estaba golpeando el interior del camión, azotando las láminas de acero, pidiendo tal vez que no se le lleve a un tiradero. Y de pensar que donde recogimos la basura no había cementerio cerca. 2. La estatua. El 25 de diciembre de 1999, uno de los pocos camiones que salieron a trabajar ese día llegó con una pesada carga al depósito. Se estaba haciendo de noche, llegó poco antes de que cerráramos. Entre todo el montón de tierra, costales, pedazos de varilla, piedras, tabiques, venía una estatua. No soy muy religioso y de hecho no sé nada de santos, pero aquella estatua, a pesar de ser una figura humana y con las manos tocándose las palmas a la altura del pecho, no parecía de un santo. No parecía de alguna iglesia católica. Había otra cosa que me sorprendió cuando recibí el escombro. La estatua estaba en perfectas condiciones. Aunque venía entre las piedras, entre la tierra, no había sufrido daño alguno. Todo lo demás que venía en el camión se fue al hoyo, pero la estatua la conservamos en el módulo. La mañana del día siguiente, la señora Betty encontró la estatua a mitad del módulo. La miró, la inspeccionó y decidió que sería una buena adición a la pequeña oficina del depósito.
Un par de días después, esa misma señora había instalado un pequeño altar, puso un par de veladoras y un platito para las limosnas. En la siguiente quincena, le compró una serie de luces para adornar el altar. Justo al principio, cuando rescaté la estatua, pensé dejarla al centro del módulo como broma. No me pasó por la cabeza que eso se pondría tan serio. Un 10 de mayo por la mañana, casi todos llegamos más temprano que de costumbre al módulo. Un compañero al verlo dio un grito de asombro. Por las mejillas de la estatua aún se veía el fresco rastro de un par de lágrimas oscuras, lágrimas de sangre. La señora Betty al verlo se arrodilló, llevó las palmas de sus manos al frente, cerró los ojos y empezó a llorar. La estatua entonces dejó rodar una lágrima más por lo alargado de su rostro. En la barbilla se detuvo, se formó una gota y cayó en el pabilo de una veladora que estaba encendida y la apagó. La burbujeante cera chisporroteó y segundos después se volvió a encender sola. La señora retrocedió, vio la estatua y quedó maravillada. Mientras eso sucedía, uno de mis compañeros había regresado a su casa a conseguir una cámara fotográfica para tener evidencia de lo que estábamos viendo. La cámara traía un rollo al que le quedaban unas 6 o 7 fotografías disponibles para capturar. Le tomaron de varios ángulos. Cuando se acabó el rollo, lo sacaron para llevarlo a revelar. La señora Betty abrió su monedero y sacó un billete. Ella pagaría el revelado de las fotos. Días después les entregaron las fotos en un sobre. Las últimas 7 fotos no tenían ninguna imagen de la estatua, mucho menos se veía evidencia de nada de lo que pasó ese día. Estábamos decepcionados. A la estatua ya casi no se le notaba la sangre que había escurrido de sus ojos. Doña Betty pidió conservar las fotos. Esa misma estatua nos dio muchas más sorpresas durante varios años hasta que se rompió. Pero esa es historia para otro día. No sé si el camión jamás se dio cuenta, pero yo tengo mis sospechas. Esa tarde llegaron al tiradero y vaciaron toda la carga. Siempre todo mundo tiene prisa, pero en esa ocasión el chofer estaba muy apurado. Eso es lo único que me hace dudar. Tenía 23 años en aquel entonces. Al igual que todos los que trabajamos ahí, llegamos muy temprano y nos vamos muy tarde. Este es uno de los depósitos de basura más grandes a las orillas de la ciudad. El camión vació los desechos y en menos de 5 minutos los acompañantes del chofer se subieron al camión y este arrancó y desapareció a la vuelta de la salida. Después de que varios compañeros habían estado rondando mis alrededores, oscureció el cielo y me quedé solo. Prendieron los focos que se balancean entre cables que cuelgan de poste a poste. Entre todo el desperdicio y la basura, había una bolsa negra con pesado contenido. Estaba casi hasta abajo y había desplazado un poco el montículo de desechos. Rodeada por varios metros de cinta canela, una negra bolsa salpicada de agua. En el plástico se dibujaba una silueta. Acerqué mi mano y sentí carne, piel, músculo. Era una horrible sensación fría.
Para asegurarme de que no era lo que me estaba imaginando, recorrí con la mano toda la bolsa. Sentí brazos, manos, dedos, las piernas, la espalda y la cabeza de un hombre. También sentí cómo se me fue el aliento y se me paralizaron los brazos, me hormigueaban las manos y sentí un repentino nudo en la garganta. Cuando pude tranquilizarme un poco, me eché a correr a buscar al administrador del depósito. Apareció unos minutos después. Yo estaba agitado y él se empezó a preocupar. No le dije nada de lo que había visto y solo lo conduje a que él lo viera con sus propios ojos. Tampoco le dije nada a nadie para dejar en él la responsabilidad de que decidiera qué hacer con el cuerpo. Al llegar al montículo de basura, encontré que la bolsa con el cuerpo ya no estaba. Antes de despedirme, te dejo un par de recomendaciones en estas últimas pantallas. Tenemos 2 relatos viejitos pero muy buenos, Atrapado en la fosa y Atrapado en el sótano. Si no los has escuchado, te llevarás una grata sorpresa, y si ya los escuchaste, tal vez sea tiempo de refrescar la memoria. Buenas noches y que venga la oscuridad.